No, yo manejo la parte de Hispanoamérica junto con nuestros socios comerciales que son AMS. Entonces, AMS nos representa exclusivamente aquí en México para toda la porción de soluciones de mercadeo. O sea, como nosotros decimos, LinkedIn Marketing Solutions. Cuéntanos por favor qué es LinkedIn. Bueno, LinkedIn es una red para profesionales. Entonces, nuestro principal objetivo es justamente conectar a todos los profesionales del mundo para volverlos más productivos y más eficaces. Eso es el objetivo de LinkedIn. Entonces, en nuestra visión de crear oportunidades económicas para todos los profesionales del mundo, la red sirve justamente para que los profesionales se encuentren, los estudiantes lo encuentren sus oportunidades de trabajo en el mercado, pero especialmente esta visión de evoluir los profesionales tiene como concepto varias frentes. Una de las principales frentes es justamente el contenido. Entonces, es una red donde ustedes tienen la capacidad de encontrar contenidos relevantes a su área de trabajo. Entonces, los profesionales en el LinkedIn tienen la capacidad y la chance de evoluir en su carrera justamente por encontrar oportunidades económicas, por hacer negocios, por hacer conexiones con otros ejecutivos del mercado para justamente volverlos a hacer ventas, volverlos a hacer conexiones y así por demás. ¿Cuántos años tiene LinkedIn? ¿Hace cuántos años se creó? Bueno, hace más de 10 años. Yo tengo un perfil desde 2004, o sea, eso es bastante tiempo. Oye, aproximadamente cuántas personas utilizan LinkedIn en el mundo? 414 millones de usuarios en todo el mundo. Wow. Es la red profesional más grande del mundo. Oye, ¿y se conoce, por ejemplo, en nuestro país, en México, tienen esa cifra de cuántos usuarios echan mano de LinkedIn para encontrar alguna oferta laboral o relacionarse con lo que le llaman partners, ¿no? Sí. Del negocio o de la misma Exacto. área de trabajo? Tenemos más de 7 millones de usuarios de LinkedIn en México que están justamente en LinkedIn para justamente tener las oportunidades de negocio. Entonces, se consume 7 veces más contenido dentro de LinkedIn que oportunidades laborales. Entonces, realmente es una red donde las personas adentran para evoluir en su carrera por la cuestión de información que hay en la red. Danos un tip para poder llenar este perfil y que pudiera resultar más atractivo, porque a lo mejor de pronto yo puedo poner, no sé, que me gusta cantar, pero soy periodista y pues nada tiene que ver, ¿no? Una cosa con la otra, aunque las dos me apasionen, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos hacer de nuestro perfil en LinkedIn algo que nos lleve a un éxito laboral, ¿no? O buscar ese grupo de asociados que nos sirvan para ello. Perfecto. Es aún más que el éxito laboral. La verdad, nosotros siempre decimos, es como LinkedIn es su repositorio profesional. Entonces, no solamente por las cuestiones laborales, que sí existen en LinkedIn y son muy fuertes, pero tú no irías a una reunión con la cara tapada, por ejemplo. Claro. Tú irías a una reunión, te presentan una tarjeta, entonces, por ejemplo, una foto bien hecha en LinkedIn, eso es esencial. Funciona de la misma manera. No puedo entrar en una sala de reunión con la cara tapada y sin que las personas me vean. Claro. Eso suena muy extraño. En LinkedIn es la misma cosa. Su cara, su foto es su tarjeta de presentaciones. Es la primera cosa que van a ver. Entonces, tener una foto bien hecha es esencial. Una foto clara, no las fotos que hagan una foto profesional. Nosotros inclusive tenemos algunos tutoriales que están en YouTube y también hay un canal nuestro y también hay tutoriales dentro de LinkedIn, en SlideShare, que es nuestro también, justamente enseñando a las personas cómo sacar una foto mejor para poner en su perfil. Segundo punto es ser, diría, como creativo en su headline. Entonces, Claro. ¿cómo llamar la atención a las personas? Por ejemplo, mi headline de LinkedIn es justamente inspirando a los profesionales a ser más creativos, más productivos. Ese es mi headline, inspirando a Latinoamérica. Entonces, otro ejemplo bueno es como, si tú eres una persona de mercadeo, o una periodista, por ejemplo, como tú, decir que, por ejemplo, tú estás comprometida con la verdad, esto es redundante, porque se espera esto de un periodista. Claro, claro. Entonces, creo que sí, o sea, hago muy bien presentaciones, entrevistas, esto es redundante porque ya se espera eso de su profesión. Es como la obviedad, ¿no? Exactamente, entonces evita las obviedades, encuentra una cosa que sea distinta en su perfil, alguna cosa que sea distinta personal para lo poner. Entonces es como
periodista de, no sé, De salud, tecnología, responsabilidad social. Exactamente, exactamente. Esto es un diferencial ya. Claro, Entonces, claro. eso es un ejemplo. Otra cosa, todas las experiencias personales cuentan. ¿Cómo sería una experiencia personal? Por ejemplo, si tú tienes un trabajo voluntario, Ah, bien. hay muchas empresas que ven trabajo voluntario como un trabajo con el mismo peso que una experiencia laboral. Entonces, esto es un consejo muy bueno para se poner. Y sí, por supuesto, cuanto más completo está su perfil, mejor, tanto para las chances de las oportunidades laborales, porque te encuentran mejor, como también para hacer negocios. Entonces eso es esencial para tener un buen perfil. Ahora bien, Antonio, cuéntanos por favor, ¿qué sería eso que tú recomendarías que nunca deberíamos de hacer al utilizar LinkedIn? Porque entendiendo que Twitter tiene una naturaleza, Facebook es otra naturaleza, Instagram es otra naturaleza y por supuesto LinkedIn. ¿Cuál es esa recomendación que digas, esto por favor nunca lo hagas? Bueno, yo te diría que no hagas lo que tú tendrías vergüenza de hacerlo públicamente. Entonces, esto es un punto súper importante. La red es una red que si hagas una cosa que no es bien vista en la red, naturalmente los otros usuarios te rechazan. Un consejo personal que doy bastante es que no acepte todas las personas. ¿Y cómo puedes identificar a quién sí y a quién no? La identificación a quién sí, a quién no pertenece a la persona. Tú es dueña de su perfil y tú es dueña de cómo quieres trabajar su network. Mi consejo es como, yo recibo muchas invitaciones. Las invitaciones que recibo muchas veces no me interesan. Y si acepto a todas las personas, lo que pasa es que estas conexiones que hago son las personas también responsables por compartir contenido y que me llega. Entonces, una vez que acepto a cualquier persona, mi feed de contenido se queda sucio. Entonces, acepto solamente las personas que realmente yo tengo interés. Y buceo a las personas también que yo realmente tengo interés. Un consejo que hago también es, hay un quote, hay una mensaje estándar, patrón, para que cuando se inviten a una persona, aparece. Siempre cámbiala para que la persona realmente tenga la sensación que está siendo customizada, personalizada para él. Como por ejemplo, si nosotros vamos a nos conectar en LinkedIn, yo voy a escribir, nosotros nos conocemos cuando tuviste una entrevista a mí en el evento de MS Immersion en México. Esto ya es un code que va a decir, oh, bueno, yo sé quién es la persona. Claro. Esto es súper importante. Entonces, no salir por ahí agregando a cualquier persona. Eso es súper importante. Perfecto. ¿Algo más que le quisieras decir a todos los usuarios mexicanos, sobre todo también a los chavos, ¿o no? A los nuevos, ¿cómo le llaman? Los millennials. Los millennials. Que aprendan a utilizar estas herramientas y a los más grandes que no quisieran o tuvieran algún cierto recelo o miedo de utilizarla, porque LinkedIn es para todo el mundo, ¿no? LinkedIn es para todo el mundo. Hay diversas chances, hay mucho contenido que está en nuestra plataforma y que pueden utilizar. Además, es una plataforma que no tiene costo. Entonces, se puede crear un perfil. Hay diversos tutoriales para crear su perfil bien hecho dentro de LinkedIn y sacar el mejor provecho que hay en la plataforma. Nuestra visión es justamente volver a ustedes como usuarios, volver a ustedes como usuarios, como personas más productivas y más exitosas. Y nuestra misión justamente es crear oportunidades económicas para ustedes. Pues muchas gracias, Gracias a ti. Antonio.